Hola a todos y bienvenidos a la review de Iron Spell and Spellbooks, proclamado por muchos como el mod definitivo de magia de todo Minecraft. Pero ¿qué tan cierto será esto? Pues acompáñame en esta ocasión para averiguarlo. Pero antes, rápidamente te recuerdo que por favor te suscribas y dejes tu like, para no perderte de próximos videos como estos. Así que bueno, dicho todo esto, ahora sí vayamos por el video. Este mod se llama Iron Spell and Spellbooks, el cual nos sumergirá a una nueva aventura mágica llena de nuevas herramientas, tesoros, mecánicas y enemigos extremadamente poderosos. Anteriormente le habré hecho una review completa a este mod, sin embargo este se tratará de esos casos únicos y especiales, donde tanto su comunidad como el equipo creativo actualizarán bastante este mod. Tranquilos, que a diferencia de otros mods parecidos como Hexerei y el mismo Ars Noveu, será bastante más fácil de comprender. Así que bueno, vayamos de paso por paso. Para comenzar, primero hablemos de los nuevos enemigos del mod. Criaturas potenciadas con esencia mágica y que serán un objetivo clave en nuestra búsqueda por aumentar nuestro poder mágico. Algunos únicamente apareciendo en determinadas estructuras. Como primer enemigo, y uno de los más básicos que podremos encontrar será el Necromante, una variante de esqueleto con la capacidad de utilizar magia, así que lo mejor será acabar con él rápidamente. Si logramos derrotarlo, podrá dejarnos los nuevos pergaminos mágicos, junto con la esencia arcana. Esta última sobre todo será una de las más importantes, sobre todo para nuevas herramientas de las que hablaremos más adelante. Continuando, tendremos el Archiinvocador. Este suele aparecer en la estructura de la fortaleza del invocador, una especie de campamento protegido que será una mejora de las clásicas bases de villagers. En este caso, casi todas las estructuras que veremos estarán repletas de tesoros mágicos, como tinta y pergaminos de hechizos. Además de que en la parte de abajo tendremos un sótano oculto con algunos cofres más. Detalles así tendrá el mod por todos lados. Así que mejor abre bien los ojos si no quieres que nada de esto se te escape. Y claro, como era más que obvio, en lo más alto de la estructura tendremos al Archiinvocador. En esencia será lo mismo que los clásicos invocadores de Minecraft, solo que con algunas habilidades potenciadas. Si logramos derrotarlo, este nos dejará la runa del invocador, pergaminos de hechizos, tinta mágica, esencia arcana y una muy baja probabilidad de dejarnos su libro mágico. Ahora, por el otro lado de la moneda tendremos al Sacerdote, un nuevo tipo de aldeano protector de las aldeas revestido por una armadura dorada y con la capacidad de utilizar distintos ataques mágicos. No será una criatura hostil a menos que lo ataquen primero. En caso de morir, este nos dejará pergaminos de hechizos y la esencia arcana. Pero su verdadero uso, además de ser un protector de aldea, será la de vendernos algunos artículos mágicos, entre los que tendremos el mapa enrollado, que al abrirlo nos dará la ubicación de los fuertes de Archiinvocador más cercanos. Normalmente lo podremos encontrar patrullando las aldeas o dentro de la Torre de Mago, donde igualmente tendremos todo tipo de tesoros y en este caso, que no se te olvide revisar la punta de la torre, ya que estará guardando algunos tesoros más. Luego tendremos al Apothecarist, uno de los mayores expertos en pociones mágicas, y podremos encontrarlo dentro de la cabaña del manglar, siendo el único piglin con la capacidad de vivir fuera del Nether. Esto debido a un secreto que te contaré más adelante. Nuevamente nos encontramos con una criatura neutral, pues su función principal será la de vendernos cosas, y posiblemente uno de los mejores vendedores. Entre sus mejores artículos podremos encontrar el elixir de verruga del Nether. Pero si te lo preguntas, en caso de morir nos estará dejando lo mismo que todas las criaturas mágicas anteriores. Y claro, que no se te olvide revisar el cofre oculto que se encuentra detrás de uno de sus muros. Continuando nuestro camino y viajando ahora a las montañas más altas tendremos al Criomante, este pudiendo aparecer en su misma torre. Nuevamente se tratará de otro hechicero neutral, el cual si lo atacamos primero se defenderá con su magia, y teniendo la peculiaridad de especializarse en magia de hielo. Si lo derrotamos, nos podrá dejar la tinta mágica, pergaminos mágicos y la esencia arcana,
Pero en lugar de eso, si somos inteligentes y lo usamos de forma correcta, podrá vendernos distintos objetos enfocados a la magia de hielo. En cuanto a su estructura, será una de las más llamativas y con mayor cantidad de tesoros. Sobre todo si revisamos correctamente la parte del sótano, donde tendremos nuevamente un cofre oculto con algunos tesoros más. Y ya que nos encontramos en biomas nevados, por estos lugares habrá una probabilidad de toparnos con la guarida de arañas de hielo, una especie de templo abandonado que estará infestado por estas peligrosas arañas, las cuales tendrán un nido en lo más profundo de la estructura. Si bien a primera vista no encontraremos ninguna, en realidad estas se encontrarán dentro de huevos, y los cuales eclosionarán eventualmente. Mejor recolecta los más que puedas, ya que estas arañas no serán tan común de ver. Serán de mucho mayor tamaño que las arañas normales de Minecraft y contarán con habilidades únicas capaces de congelarte. Así que si piensas enfrentarte a alguna de ellas, será mejor que vayas bien preparado. En caso de derrotarlas, podrá dejarnos sus hilos, esencia arcana y los colmillos de hielo. Igualmente, dentro de la estructura habrá muchos más tesoros ocultos, siendo protegidos por estas mismas arañas y alguna que otra trampa, siendo prácticamente como una especie de mini dungeon. Ahora pasando a los biomas boscosos, podremos encontrar una torre en ruinas, como si esta hubiera sido víctima de algún incendio. A primera vista pareciera que no hay nadie viviendo en este lugar. Sin embargo, en la parte más alta de la torre podremos encontrar los restos de un antiguo jugador, únicamente dejando su armamento de netherite. Pero será mejor que tengas cuidado, ya que si intentas tomarla, este regresará a la vida y comenzará a atacarte. El caballero ancestral será una de las criaturas más peligrosas, con un alto nivel de resistencia y daño, además de una tremenda fuerza capaz de empujarte varios bloques a distancia, pudiendo dejarnos fragmentos de netherite, el espadón decrépito siendo una de las mejores armas de todo el juego, y claro, la esencia de ceniza. Y bueno, eso sería todo lo que tendríamos en la superficie. Pero si nos adentramos y bajamos directamente al sótano de la torre, podremos encontrarnos con el piromante, y siendo nuevamente otro más de los magos que serán neutrales, este en especial enfocándose en hechizos y ataques de fuego. Por lo que sí, obviamente las cosas que podrá vendernos tendrán esa misma temática. Y claro, que no se te olvide explorar por todo el sótano, ya que igualmente tendrás muchos cofres y barriles ocultos con artefactos mágicos. Y para terminar de momento con todos los nuevos enemigos y estructuras, deberemos hacer un pequeño viaje a la dimensión del Nether, donde podremos encontrar al antiguo campo de batalla, un lugar devastado por la destrucción, donde se realizó una terrible batalla entre muchos jugadores que llegaron a perder la vida. De hecho, algunas de sus armaduras aún permanecerán en este lugar, pero como ya te lo imaginarás, al momento de intentar tomarlas, terminarán por cobrar vida. Si bien los guerreros ancestrales son una terrible amenaza, serán un recurso más que valioso, pues los objetos que podrán dejar serán extremadamente raros. Así que si ves una estructura como esta, tendrás básicamente la vida resuelta. Y ahora, algo que si bien no será un nuevo enemigo, pero sí un material que estaremos usando bastante, será el nuevo mineral de Mithril, apareciendo de forma natural por el mundo y muy complicado de conseguir, prácticamente siendo la nederita del Overworld. Y tanto es así que solo podremos minarlo con una herramienta de netherite, y de igual forma también solamente podremos fundirlo con el poder de un alto horno. Será mejor que cuides muy bien este mineral, ya que será muy importante para herramientas que veremos más adelante. Y bueno, ya que estamos al tanto de todos los nuevos cambios que tendrá nuestro mundo, aún nos queda otro paso muy importante, y es que seguramente te habrás percatado de una nueva barra de energía. Pero, ¿qué será exactamente esto? Esto será nuestro nivel de capacidad mágica, que si bien a primera vista podría parecer bastante, pero una vez que te pongas a conjurar algunos hechizos, esta barra se terminará en cuestión de segundos. Y tranquilo, que a diferencia de la barra de hambre, esta se regenerará sola. Sin embargo, podremos aumentar nuestra capacidad mágica con diferentes herramientas y talismanes, pero sobre todo con las nuevas armaduras de mago. Actualmente tendremos un total de 12 conjuntos diferentes, cada uno enfocado en una de las nuevas naturalezas de mago. Estas serán hechas a base de tela mágica, que a su vez estará creada por la esencia arcana. De ahí la importancia de este objeto,
Primero tendremos los conjuntos de principiante. Tanto el traje de mago errante como el de espantapájaros serán conjuntos relativamente fáciles de crear, pero con una mucho menor cantidad de poder mágico, bastante útil para el comienzo del juego y entender sus principios básicos. Por encima de esta tendremos el conjunto de mago. Será una naturaleza neutral ante todas las naturalezas de magia, no destacando en ninguna en especial, pero será el primer paso para evolucionarla a alguna de las demás naturalezas. En términos de Pokémon, esta será como el Eevee de todas las demás armaduras. Incluso, si así lo quieres, también podrás cambiar el color con diferentes tipos de tinte. Luego de esta tendremos el conjunto de mago guerrero. En esencia será lo mismo que la armadura de mago normal, pero revestida de netherite, haciéndola aún más duradera e inmune a desaparecer dentro de la lava. Y ahora sí, comenzando con las naturalezas elementales, tendremos un pequeño aumento de poder del 10% de su respectiva naturaleza por cada pieza de armadura puesta. Pero para poder crearlas, primero necesitaremos de las runas elementales. Estas podremos encontrarlas esparcidas por el mundo, dentro de cofres o luego de derrotar a determinados enemigos. Tranquilo, no dependerá demasiado de la suerte, ya que podremos borrarle su elemento con ayuda de una piedra de absorción. Una vez que esta se encuentre purificada, podremos mezclarla con alguno de los ingredientes para darle el poder de algún elemento. En este caso, haré énfasis en dos en especial. La runa de rayos será una de las más complicadas de conseguir, pues será un elemento mucho más inestable que los demás, y necesitando de una botella de rayo. La única forma de tener contacto con dicho elemento de una manera segura y controlada, entre muchas comillas, será a través de los creeper cargados. Si llegamos a ver alguno, podremos capturar su energía eléctrica al hacer el clic derecho con una botella. Por otro lado, tendremos la runa de sangre. Para su creación necesitaremos de botellas de sangre, que podremos conseguir colocando criaturas o jugadores dentro de un caldero que tenga por debajo una hoguera. Este se irá llenando a medida que reciba daño. Así que ya mencionadas esas dos excepciones, ahora vayamos por todos los demás conjuntos elementales. Primero tendremos el conjunto de Piromante, el cual potenciará las habilidades mágicas de naturaleza de fuego. El conjunto de Electromante, que potenciará las habilidades de la naturaleza de rayo. El conjunto de Archiinvocador potenciará las habilidades mágicas del tipo invocación, como la generación de criaturas mágicas y animales. El conjunto de Ocultista potenciará las habilidades mágicas de la naturaleza de sangre. El conjunto de Criomante potenciará las habilidades de la naturaleza de hielo. El conjunto de Caminante Sombrío será un conjunto que aumentará la potencia de la naturaleza de Ender, el mismo poder mágico que contiene los Enderman y el propio dragón de Lend. El conjunto de Sacerdote potenciará las habilidades de la naturaleza sagrada, siendo la contraparte directa de la naturaleza de Ender. Y por último, el conjunto de Plaga, que potenciará las habilidades mágicas asociadas a la naturaleza como las plantas y el veneno. Esas serían todas las armaduras enfocadas a potenciar alguna naturaleza en especial. Hago énfasis en que sí que podrás utilizar otro tipo de hechizos que no pertenezcan a ese mismo elemento. Tan solo aumentará el poder de la naturaleza que se especialice dicha armadura. Sin embargo, la cosa no termina aquí, pues aún existirán algunas piezas de armadura por separado y no pertenecerán a ningún otro conjunto, como el caso de la Corona Manchada, que nos dará 150 puntos extra de maná y un 25% de regeneración mágica, pero a cambio de perder un 15% de daño de ataque. O también cualquiera de los nuevos amuletos mágicos, siendo potenciadores para ciertas habilidades o agreguen nuevos efectos de estado como inmunidad al fuego, protección contra la congelación, reducir el tiempo de recarga de maná, entre muchos otros más. Y bueno, ya que dejamos más que claro cómo funciona la magia y cómo potenciarla con diferentes objetos, aún queda una pregunta importante: ¿cómo podremos utilizarla? Pues ¿de qué nos servirá tener grandes cantidades de maná si no tenemos los medios y los conocimientos para darles algún uso? Para esto necesitaremos de los nuevos libros de hechizos, herramientas extremadamente necesarias para canalizar nuestros poderes mágicos. Pero ojo, que aquí no serán como las armaduras. Realmente habrá ciertos libros que serán mejores que otros. El más básico de todos, y posiblemente sea el primero de todo jugador, será el libro frágil.
con la capacidad de guardar en él hasta 5 hechizos diferentes. El libro de hierro será un tanto mejor, pudiendo guardar 6 hechizos diferentes. El libro del aprendiz irá un paso más allá, permitiéndonos guardar hasta 8 hechizos y aumentando nuestro maná 50 puntos extra, además de reducir el tiempo de conjuración de los hechizos un 15%. El libro de hechizos encantado permitirá guardar hasta 10 hechizos dentro de este y un aumento de maná de 100 puntos extra. El Códex Ancestral nos dejará guardar hasta 12 hechizos, aumentará la velocidad de enfriamiento de los hechizos un 20%, haciendo que no tengamos que esperar tanto para volver a usarlos, además de un aumento de 200 puntos extra de maná. Estos serán algunos de los libros que podrán conseguirse por medio de crafteos, pero aún habrá otros más que incluso darán otros efectos tanto positivos como negativos, además de otro pequeño grupo que no podrán llegar a craftearse, sino conseguirse de determinadas formas. Por ejemplo, el Grimorio de Invocación, el cual podremos conseguirlo con una muy baja probabilidad al derrotar al archiinvocador. El manual de instrucciones de Blaze podrá conseguirse con una muy baja probabilidad al derrotar a un Blaze. El libro Putrefacto será uno bastante complicado, con una muy baja probabilidad de conseguirlo dentro de cofres de dungeons, portales en ruinas y hasta cofres de tesoros. El libro sagrado del aldeano podrá conseguirse en uno de los crafteos con el sacerdote. Y por último tendremos el Necronomicon, teniendo una capacidad de 10 hechizos y pudiendo conseguirlo al momento de derrotar al Rey Muerto, uno de los jefes del mod del cual hablaremos un poco más adelante. Eso sería todo sobre la obtención de los libros. Ahora, para poder utilizarlo deberemos conseguir dos cosas: un pergamino de hechizos y la mesa de inscripción. Y es que seguramente te percataste que al usar algún pergamino este terminará desapareciendo. Y tranquilo, pues esto podremos arreglarlo al momento de colocarlo dentro de nuestros libros, pues esta será la única manera de que podamos usar hechizos de una forma infinita, únicamente siendo limitado por el tiempo de recarga y nuestra barra de maná. De igual forma, también podremos quitar y cambiar hechizos en caso de que consigamos otro que sea más poderoso. Una vez llenado nuestro libro de hechizos, podremos equiparlo en la parte de artefactos y activarlo con las teclas que tengamos seleccionadas, la cual por defecto sería la tecla R. Una vez seleccionado el hechizo que queramos lanzar, presionaremos la tecla de lanzar hechizo, la cual por defecto será la tecla B. Como veis, será un sistema de combate bastante fácil de comprender, y algunos de los hechizos tendrán ciertas habilidades o contras, como que tarden demasiado tiempo de conjurarlos dándole tiempo a tu enemigo de poder atacarte, o que directamente el tiempo de enfriamiento para poder volver a usarlo sea mucho más lento. Además de eso, si pusiste atención te darás cuenta que los pergaminos vendrán con cierta información importante, como el costo del maná, tiempo de enfriamiento, pero sobre todo el nivel. Mientras más alto sea el nivel y rareza, el hechizo será mucho más poderoso. Los de nivel más bajo serán de rareza común, luego pasarán a inusual, raro, épico y por último legendario, el cual sería el nivel máximo al que podremos llegar. Lo malo es que no serán tan fáciles de conseguir de forma natural. Podremos conseguirlos ya sean por medio de tradeos, matando enemigos o dentro de cofres de tesoros. Pero aún así, esto no te garantizará conseguir hechizos de buena calidad. Pero para nuestra suerte tendremos un segundo método para conseguir pergaminos. Y esta vez sí que será de forma manual. Este será un proceso mucho más complejo, pero que si realmente quieres conseguir los mejores hechizos, esta será la única manera de lograrlo. Primero que nada, necesitaremos de la forja de pergaminos. En esta deberemos meter 3 objetos: tinta mágica, papel y un objeto de la naturaleza elemental que queramos sacar. En este caso, como queremos un pergamino con la naturaleza de rayo, pondremos la botella de rayos. Y otra cosa más, la rareza de las tintas también influirá en la rareza de los pergaminos que terminará saliendo. Pero de esto ya hablaremos un poco más adelante. La buena noticia es que podremos elegir el hechizo que queramos, y no al azar como una mesa de encantamientos. Lo malo es que no te garantizará conseguir su máximo nivel. Si bien sí será de rareza legendaria, esta podrá variar entre nivel 8, 9 y 10. Y con esto quedaría más que resuelto el problema de los hechizos. Pero aquí surge otro problema. ¿Qué pasa si no consigo tintas de nivel alto?
pues estas serán necesarias para conseguir pergaminos de calidad legendaria. Pues bien, no te preocupes que también existirá otro método manual para conseguirlas. Para el siguiente proceso necesitaremos de un caldero de alquimia, el cual tendrá múltiples usos además del que te mostraré a continuación. Para poder usarlo deberemos llenarlo de agua. Posteriormente pondremos algún pergamino mágico que ya no queramos. Y nuevamente aquí la rareza del pergamino tendrá un papel muy importante, pues este determinará igualmente la rareza de la tinta que conseguiremos. Y ojo, ten mucho cuidado ya que la posibilidad de conseguir la tinta será de un 50%, pues si tenemos mala suerte perderemos el pergamino sin conseguir nada a cambio. Lo normal sería tirar los pergaminos de menor nivel y guardar los de niveles altos, y utilizando el método de la progresión. Si metemos pergaminos de rareza común en el caldero con agua conseguiremos la tinta común. Si luego le agregamos un lingote de cobre a esta misma tinta, conseguiremos la tinta poco común. Importante, para realizar dicha mejora, aquí necesitaremos 3 frascos como mínimo. Y es que al hacer dicha mezcla, el líquido del caldero pasará de 3 a 1, pues esta se habrá concentrado para volverse de una rareza mayor. Ahora con el caldero lleno de tinta poco común, si le colocamos un lingote de hierro, esta ahora pasará a la tinta rara. Y bueno, en resumen, ese será el proceso para ir refinando tintas. Tan solo deberemos seguir este mismo proceso hasta llegar a la rareza legendaria. Una mecánica bastante balanceada y, como digo, si tienes la suficiente paciencia, puedes llegar a conseguir hechizos mucho más poderosos. Y de hecho, ya que estamos hablando del caldero, aprovecho para mencionar que este también servirá como una super mesa multiusos. No solamente para conseguir la tinta, sino también otros objetos nuevos. Entre ellas las nuevas pociones. Las combinaciones que tiene serán tantas que tristemente no puedo mencionarlas todas, por lo que aquí te recomendaría descargar el Mode Game para poder mirar todas las combinaciones disponibles. Y ojo, que la cosa no termina aquí, pues ahora es el turno del Yunque Arcano, una herramienta con la habilidad de potenciar y mejorar diversos objetos mágicos. En este caso también podremos hacerlo con los pergaminos de hechizos. Únicamente conjuntarlos con una tinta de rareza superior servirá para subirles un nivel. Aquí yo te recomendaría hacerlo únicamente si le falta 1 o 2 niveles para llegar al máximo. Pero bueno, esto ya sería como una opción extra. El Yunque también tendrá otro tipo de usos, como por ejemplo mejorar las herramientas mágicas. Por ejemplo, con los anillos vacíos sin ninguna utilidad, pudiendo mezclarlos con algún pergamino, haciendo que al momento de equiparlo aumente un punto de poder esa misma habilidad mágica. Esto mismo también podremos hacerlo con otras herramientas y hasta la misma armadura, todo para potenciar al máximo nuestro ataque favorito. Sin embargo, y por mucho, el mejor uso que podremos darle a este será con ayuda de los orbes, objetos potenciadores cuya única utilidad será mejorar las habilidades mágicas de alguna forma. Nuevamente, usando términos de Pokémon, será como el calcio, proteína y el zinc, esas vitaminas que toman los Pokémon para mejorar algún aspecto en especial. En este caso, tendremos los orbes de naturaleza elemental, los cuales aumentarán un 5% el poder de las habilidades de algún elemento, pero obviamente con ciertos límites. Cada pieza solo podrá mejorarse hasta 3 veces, así que elige los orbes que vayas a utilizar sabiamente. Y por favor no vayas a ponerle orbes de fuego a una armadura de elemento eléctrico, ya que eso sería un total desperdicio. Por otro lado, tendremos los orbes de poder mágico. El orbe de maná aumentará 50 puntos más la cantidad de maná que podremos usar. El orbe de enfriamiento acelerará un 5% más el tiempo de espera para poder usar hechizos. Y el de protección nos dará un 5% extra de defensa contra todo tipo de ataque mágico. Y con esto finalmente llegamos al apartado de las armas. Pues una de las cosas que cambió desde la última vez que hablamos sobre este mod fue su nuevo sistema de combate, teniendo varios diferentes tipos de bastones y espadas, los cuales incluso nos permitirán usar de mejor manera y amplificar nuestros poderes mágicos. Algo como las varitas mágicas, pero un tanto más primitivo y orientado al combate. Como la más básica de todas tendremos el bastón de Barba Gris, teniendo 3 puntos de ataque, aumento de regeneración de maná en un 25% y un aumento de poder mágico del 10%. Otros un poco más específicos para un mago de naturaleza, en concreto será el cetro helado, que tendrá un daño de ataque cuerpo a cuerpo de 5,
regeneración de maná mágico de un 25%, un 5% extra de poder mágico y un 15% extra más de poder con las habilidades de naturaleza de hielo. Otro cetro un poco más complejo de conseguir será la vara de rayos, necesitando de un orbe energetizado, el cual deberemos dárselo a un pararrayos mientras tengamos el clima de tormenta, transformándose así en la vara de rayos, que potenciará las habilidades de naturaleza eléctrica. Ahora, en cuanto a las armas más enfocadas al cuerpo a cuerpo serán las siguientes. La espada cazadora de magos será un arma veloz con 7 de daño, y le dará a su portador un 15% extra de resistencia contra el daño mágico. Podrá conseguirse al momento de derrotar a alguno de los vindicadores de la fortaleza del archiinvocador. La rompehechizos será una espada veloz con 10 de daño y un 15% menos de recarga para usar hechizos. Además, como su nombre lo dice, nos permitirá contrarrestar hechizos de nuestros rivales, sobre todo los que sean de tipo invocación, pues ya vendrá por defecto con el encantamiento de contrahechizo. La estocada de amatista será un arma muy rápida de 8 de daño, que no potenciará nuestros poderes mágicos de ninguna forma, pero al momento de golpear creará una pequeña explosión de daño en área. Por otro lado, la espada boreal será un arma muy lenta con 16 de daño. Tendrá la habilidad activa del encantamiento de Frostbite, un efecto secundario que nos permitirá congelar por completo a criaturas que tengan el estado de congelación, creando estas peculiares estatuas que al ser golpeadas terminarán explotando. La Twilight Gale será una especie de lanza rápida al atacar con 13 de daño. Podremos lanzarla como si fuera un tridente, además de venir por defecto con el hechizo de Ball Strike, permitiéndonos desplazarnos mucho más rápido al igual que crear daño en área. Ahora, ¿recuerdas el espadón decrépito? Que ya de por sí no era un arma para nada mala, pero ahora seremos capaces de mejorarla. Primero necesitando de la poción del tiempo. Esta será dentro de un caldero de alquimista, llena de una poción mundana y añadiéndole un fragmento resonante. Esta misma poción la pondremos dentro de una mesa de herrería junto con un lingote de Pyrium, un objeto sumamente raro que solo podrá ser conseguido por uno de los jefes que veremos más adelante. La espada en sí no hará nada en especial, siendo un arma rápida con 11 de daño y un aumento de más 4 de armadura. De igual manera tendremos la guadaña decrépita, un arma rápida con 11 de daño y solo podrá conseguirse acabando con uno de los jefes del mod. Esta misma podrá ser mejorada igualmente con el lingote de Pyrium, en este caso aumentando su ataque a 13, y vendrá con el hechizo de Rise Hell, una especie de terremoto con el efecto de fuego. Otras herramientas que ya no tendrán nada que ver con el tema del combate serán por ejemplo el manuscrito de Eldritch. Podremos crearlo con fragmentos de conocimiento ancestral, un objeto raro que podrá venderte el aldeano errante junto con otros objetos más. Este manuscrito será de un solo uso y nos permitirá desbloquear habilidades especiales, más concretamente de los pergaminos misteriosos, estos que no tendrán ningún tipo de nombre y podrán crearse con un fragmento resonante. Pues ahora al desbloquearlo sí que podrán aparecernos y permitiéndonos usar dichas habilidades. Y ya que hablamos de objetos vendidos por el aldeano errante, tendremos la varita mágica de teletransportación, permitiéndonos crear estos curiosos portales mágicos vinculados uno con otro. Lo más divertido es que seremos capaces de crear varios de estos, pero lamentablemente serán de tiempo limitado. Pero para esto existirán los marcos de portal, estos en compañía de un libro de hechizos con el encantamiento de portal o la misma varita de teletransportación. Crearemos portales permanentes e incluso también seremos capaces de tintarlos, bastante útiles para desplazarnos de un lugar a otro. El tarro de luciérnaga será un objeto decorativo sin más, el cual soltará pequeñas partículas brillantes y generará una leve cantidad de luz. Y para terminar con el tema de las herramientas, tendremos las nuevas pociones del mod, con una apariencia diferente a la vista y obviamente serán dentro del caldero del alquimista, a excepción claro del elixir de verruga del Nether, que nos venderá el mismo Apothecarist. Y ahí el secreto del por qué este, por más que pasa su tiempo en el Overworld, nunca se terminará zombificando. Por otro lado, y con el piromante podremos conseguir la cerveza de fuego, un elixir raro que nos dará cuerpo ignífugo y prisa minera durante 50 segundos. Eso sería todo lo que deberíamos saber acerca del mod hasta día de hoy. Desde cómo poder armarte desde cero, potenciar ese mismo armamento y conseguir artefactos de diferentes formas.
y sobre todo adecuándose más a tu estilo de juego. Sin embargo, la razón por la que existe todo este nuevo equipamiento será otra: poder enfrentarnos en combate a sus dos enemigos finales, y que representarán una verdadera amenaza para nuestro mundo. Comencemos por el más clásico y conocido de todos. Estamos hablando del Rey Muerto. Para poder encontrarlo deberemos buscar la estructura de catacumbas. Esta aparecerá bajo tierra de forma aleatoria por el mundo, ya que podrás hallarla de forma más fácil con ayuda de un nuevo tipo de brújula. Las catacumbas serán prácticamente un nuevo tipo de trial chambers, teniendo varios cofres de tesoros ocultos en cada una de las salas, y siendo protegidos por sus respectivos guardias. En este caso, zombies y esqueletos mejorados con armaduras. En esto no habrá demasiado misterio, más allá que será la segunda estructura más grande de todo el mod, y claramente con los mejores tesoros del Overworld. Si seguimos explorando, será cuestión de tiempo para toparnos con el trono del Rey Muerto, el cual permanecerá dormido hasta que algún aventurero se acerque para tocarlo. El Rey Muerto será uno de los hechiceros oscuros más poderosos, atacando mayormente con todo tipo de poderes mágicos. Podrá teletransportarse y generar criaturas no muertas a su alrededor. La cosa tampoco terminará aquí, pues una vez que lo derrotemos la primera vez, sufrirá una grotesca transformación. Y ahora sí, si logramos derrotarlo, en esta segunda forma podrá dejarnos diferentes tipos de objetos mágicos, como pergaminos de hechizos, tintas mágicas, piedras rúnicas, grandes cantidades de esencia arcana y sus dos herramientas únicas, el Necronomicon, uno de los mejores libros de encantamientos de todo el juego, capaz de guardar hasta 10 hechizos diferentes, un plus de 2 niveles extra en los encantamientos de invocación de no muertos, un aumento de 200 puntos de maná, y además de eso vendrá con 4 de sus hechizos ya incorporados, mientras que por otro lado la herramienta del cetro de sangre, contando con un total de 8 de daño, un 15% extra de magia de la naturaleza de sangre, 10% extra a los encantamientos de invocación y otro 5% extra de poder mágico en general. Y ahora, con el Rey Muerto derrotado, al menos la dimensión del Overworld permanecerá tranquila. Sin embargo, por encima de este existirá un peligro mucho más grande, y el cual será proveniente de la dimensión del Nether. La ciudadela será una enorme construcción protegida por los caballeros ancestrales, entre otros peligros más que te tomarán por sorpresa, como estas armaduras de netherite que parecieran ser simplemente decoración. Y por cierto, en caso de que se te dificulte encontrarla, puedes crear el siguiente mapa, que te llevará directo a la ciudadela más cercana. Una vez que lleguemos al centro del todo, veremos una especie de coliseo de piedra, y aparentemente sin haber nadie por aquí. Y eso será porque deberemos llamarlo con un nuevo tipo de herramienta. El invocador de almas será una especie de campana que al momento de sonarla, estaremos invocando a Tyrus, el primer portador de la llama, un poderoso y legendario mago de fuego con distintas habilidades bastante poderosas, y que dejarán muy por debajo al anterior jefe en todos los aspectos. Por si fuera poco, y al pasar la batalla, si logramos bajarle más de la mitad de la vida, este tendrá un brutal aumento de poder, y donde incluso sus invocaciones estarán revestidas del nuevo lingote de Pirio.
somos lo suficientemente capaces y lo derrotamos, este podrá dejarnos grandes cantidades de esencia arcana, esencia de ceniza y como objetos exclusivos la llave decrépita, una herramienta especial que nos permitirá abrir los baúles de desafío de la estructura, y los cuales estarán repletos de nuevos tesoros, como pergaminos de hechizos, tintas de niveles altos, fragmentos de conocimiento ancestral y el extremadamente raro lingote de Pyrium, la única forma de momento de poder conseguir este mineral. Además de esto, también podrá dejarnos otros objetos como el cristal de almas, un artefacto sumamente raro con el que podremos crear las mejores armaduras del mod. También podrá dejarnos este nuevo tipo de anillo que potenciará un 10% los hechizos del pergamino de Eldritch. Y como última herramienta también podrá dejarnos su guadaña, un arma bastante poderosa con 11 puntos de daño, pero que podrá ser mejorada con el lingote de Pyrium. Y ahora sí, definitivamente, con todo esto, nos habremos convertido en el mago más poderoso de nuestro mundo, ya habiendo derrotado a sus dos principales amenazas. O bueno, a excepción de un pequeño detalle. Pero bueno, eso sería todo lo que añadirá este mod hasta el día de hoy. Quiero comentar que dentro de poco tendrá una nueva actualización enfocada en mejorar toda la dungeon del Rey Muerto. La verdad es que mucha gente no suele adentrarse en este tipo de mods ya que puede parecer demasiado complicado, cosa que no será con este mod. Y al menos en este caso creo que se encuentra en un nivel aceptable. Y sobre todo cualquiera que lo llegue a probar se enganchará al instante. Pero dime, ¿qué te pareció este mod? ¿Cuál sería la naturaleza elemental de mago que elegirías? O también, ¿qué otro tipo de mod te gustaría ver próximamente? Y ojo, como siempre te recuerdo que si estás en busca de crear tu propio servidor con mods que nunca se apague, súper fácil de utilizar y sin problemas de lag, puedes llegar a crearlo dentro de los servidores de Olimpo Hosting, donde incluso tendrás un 20% de descuento con el código PUERCO20. Así que bueno, dicho todo esto, ahora sí, vayamos por los saludos. Quisiera mandar un pequeño saludo a todos los nuevos miembros de grado nivel Mini Pig. Un gran saludo a todos los nuevos miembros de grado nivel Gran Puerco, los cuales contarán con el privilegio de poder ver todos los videos mucho antes de que salgan. También un enorme saludo a todos los nuevos miembros de grado nivel Marrano Legendario, a los cuales les estoy enormemente agradecido, ya que sin su ayuda este canal no seguiría existiendo. Y por supuesto también un enorme y poderoso saludo a Nicolás Truco, Juanma Sánchez y Thomas Pex, los cuales se volvieron enormes y poderosos miembros de grado nivel Lechón Primigenio. Muchísimas gracias a todos por seguir apoyando al canal. Y bueno chicos, espero que les haya gustado, que sean divertidos. Lo más importante para mí, si te gustó el video, te pediría que por favor dejaras tu like, comentaras qué te pareció este video, qué otro tipo de videos te gustaría ver en el canal y también suscribirte, que eso es muy importante. Recuerda nunca meterte con un camarón mantis y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!